9 de la mañana, 22 minutos. Abrimos la siguiente entrevista a partir de un estudio que se ha realizado y que da cuenta de que cada 4 niños o adolescentes que fueron a la emergencia del Hospital Pereira Rosell por sospecha de abuso sexual, 3 provenían de hogares donde, bueno, había ocurrido violencia de género. Para repasar los datos de este informe, se trata de un estudio que se realizó sobre el tema, recibimos a la doctora Gabriela Garrido, directora de la Unidad Académica de Psiquiatría Pediátrica de Facultad de Medicina, y a la doctora residente Camila Tomasina, posgrado de Psiquiatría Pediátrica. Bienvenidas a las dos. Gracias. Primero que nada, estaría bueno contar cómo surge este estudio, cómo se enmarca. Bueno, en realidad este estudio es un componente de un proyecto más amplio, interdisciplinario, con la Facultad de Enfermería y con un apoyo de CSIC-UNICEF, que implica también considerar otros componentes, no solamente el del abuso sexual. Pero el énfasis fue cómo era la trayectoria de estos niños que son atendidos durante la hospitalización luego del alta. En particular, este componente hace foco en aquellos niños, niñas y adolescentes que habían consultado por alguna sospecha de abuso sexual en el 2019. Y bueno, puede entrar un poquito a profundizar en las características de esas consultas, de las familias y también de la asociación a este fenómeno de problemas de salud mental. No solamente en el momento del ingreso, sino que se hace después en un segundo tiempo una entrevista telefónica a la familia y se recogen nuevos datos. ¿Se sorprendieron con los resultados o era algo que ya se podía ir previendo, que bueno, la violencia basada en género sigue en aumento, pareciera, los casos de abuso cada vez son más conocidos? Sí. ¿Era una tendencia que se venía marcando en ese sentido? Bueno, parte del motivo por el cual en realidad se elige también, ¿no?, esta temática para profundizar y realizar el estudio es porque justamente el CPAB viene identificando y en realidad un aumento significativo en los últimos años de las situaciones de violencia en niños y niñas y adolescentes. Y bueno, y eso es algo que en realidad nosotros en el Hospital Pereira Rosell recibimos gran parte de esas situaciones. Y bueno, respecto a la asociación con la violencia de género, en realidad sí, o sea, nos impactó el número, ¿no?, de que el 74% refieren, ¿sí?, situaciones de violencia de género en el domicilio al preguntarle directamente al adulto referente. O sea, esos niños que llegan al Hospital Pediátrico Pereira Rosell por casos de abusos sexuales o de sospecha, vienen de un hogar con violencia basada en género. Esa podría ser la correlación, sí. El 75% prácticamente registró eso. Exacto. Sí, quizás el hallazgo interesante y para también como un desafío, ¿no?, para los clínicos, es que en nuestro registro habitual, en el registro previo, en las historias, no aparece ese dato tan claramente especificado. ¿El niño tiende a decirlo más a partir de esa internación o del acompañamiento? Es sobre todo cuando se pregunta directamente y se busca. Entonces esto, por eso digo, nos interpela un poco esto a los pensar clínicos, que cuando salta un caso de violencia de género debería desplegar otros recursos, no solamente para desactivar esa situación donde la mujer es víctima, sino tener otra mirada sobre los niños y niñas que viven en ese hogar. Exacto, y viceversa. Ahí está. Nosotros también, desde el lado de psiquiatría pediátrica, también poder ampliar, ¿no?, la mirada de que la violencia hacia el niño, ¿no?, que es el motivo por el cual consultan, también se puede enmarcar en realidad una familia con también otros tipos de violencia. ¿Cuán posible con los recursos que hay hoy en día es posible un abordaje de ese tipo? Más complejo, que lleva más profesionales, lleva más pienso también, supongo. Bueno, en realidad durante la hospitalización se hace un despliegue importante de recursos, de carga horaria, ¿verdad? Y tenemos una interdisciplina a nivel hospitalario. Acá la interrogante era, ¿qué pasa después? Y bueno, ahí sí seguimos teniendo debes en cuanto a equipos
que puedan hacer intervenciones de reparación de daño, llamamos, ¿no? Un poco las cifras del estudio también nos muestran esta correlación entre estos fenómenos y la psicopatología, ¿no? O el sufrimiento de los niños a punto de partida de estos eventos traumáticos. Entonces, nosotros tenemos esta red, este sistema, que es el CIPIAB, ya con muchos años, ¿no? Desde el 2007, que lo tenemos que cuidar muchísimo, pero también hay que proveerlo de recursos en lo que tiene que ver con los tratamientos posteriores. Y los apoyos no siempre son intervenciones específicas por el tema en particular, sino que pueden ser intervenciones diversas, porque atrás de esto pueden haber repercusiones también diferentes. Exacto, y sobre eso quería preguntarle, porque esto es un estudio reciente, ¿no? Que se terminó de elaborar hace muy poquito, se está dando a conocer públicamente, creo que eso también hace una reflexión de toda la comunidad, ¿no? Pero pienso en que esto son herramientas e insumos para aplicar políticas públicas, ¿no? Políticas de Estado. ¿Hay alguna correlación, además, entre los intentos de suicidio, autoeliminación, la salud mental, todas las repercusiones? Estamos hablando de vivir y convivir con situaciones de violencia dentro de un hogar, abusos sexuales. Esa persona tiene que tener mucha fuerza de voluntad para seguir adelante con su vida, sin un apoyo muchas veces. ¿Cómo ven estas políticas que está implementando además el gobierno en un incremento en el apoyo, sobre todo en esta temática? ¿Va por esa línea? ¿Habría que incorporar este tipo de estudios? Son muchas preguntas en una, pero es una reflexión muy amplia en torno a una situación tan crítica y que nos tiene que interpelar a todos, desde el primero al último como sociedad, ¿no? De repente la doctora Tomasina puede explicar un poquito lo que aporta este estudio en relación al vínculo justamente entre las conductas suicidas y las situaciones de este tipo específico de maltrato infantil. Claro, porque hay incluso heridas que se provocan ellos mismos, ¿no? Exacto, en realidad nosotros vimos que previo a la consulta, en realidad, o sea, al contacto inicial en el hospital, ya contábamos con que los niños o niños y adolescentes ya habían marcada sintomatología depresiva, o sea, más del 50%, y a esos en realidad contábamos con un porcentaje de 14% de ideación suicida, que es decir, que nosotros es un espectro, ¿no? Eso es como lo preámbulo a una posible, en realidad, un posible suicidio. Y asimismo también había casi un 10% con lesiones autoinfligidas, que también forman parte del espectro de la conducta suicida, y un intento de autoeliminación previo. Esto en realidad es lo que nosotros... Esto era el momento del ingreso, y a su vez lo que podemos como agregar de las situaciones de los niños previos al ingreso es que en realidad estaba la totalidad de los niños escolarizados, pero que ya presentaban en el 50%, en la mitad de los casos, retrasos en los rendimientos académicos, ¿sí? O sea, ya había un desfasaje en el nivel académico que le correspondía según edad. En el post-alta, es decir, que nosotros cuando volvemos a contactar a las familias, a los niños, luego de la intervención hospitalaria al año siguiente, en realidad lo que se vio es que había habido una deserción de casi un 10% del sistema educativo, en el cual parte era vinculada a las situaciones de abuso. Y dentro de eso también lo que observamos fue que había una tendencia, un aumento en el espectro también de las conductas suicidas. O sea, un 20% aproximadamente había tenido que consultar en emergencia, y dentro de esos habían ocurrido en ese lapso de tiempo 2 intentos de autoeliminación dentro de la muestra. Esto habla de muchas cosas, ¿no? Que un lugar fundamental de seguir la intervención es la escuela, ¿no? Que muchas veces también es el lugar donde se detectan se detectan síntomas o cuestiones sospechosas, y también como un lugar de abordaje posterior, ¿no? Para seguir trabajando. Por ahí ustedes ven una vía también de abordaje en esta integralidad que mencionábamos, ¿era necesaria? Bueno, nos quedaron 2 puntitos de la pregunta múltiple. Era enorme, pero de la pregunta es tan múltiple. horrible porque sigo escuchando y la verdad que con esto sí me parece un tema que nos tiene que sensibilizar a todos. Bueno, muchas cosas a punto de partida de esto y tu pregunta. Una de las cosas que nosotros queremos poner en la mesa es que hay cosas que se producen en forma combinada, asociada, simultánea. Nosotros a veces, y sobre todo las políticas, bueno,
a veces se justifica la necesidad de focalizarse en algunas temáticas. Pero no podemos olvidar que esto está directamente integrado. Tenemos otros trabajos, por ejemplo, que buscan desde el otro lado, desde el componente de las conductas suicidas, cómo son los antecedentes de violencia. Y ahí tenemos una fuerte asociación también, no solamente con el abuso sexual, sino con otras formas, a veces con el maltrato psicológico, con diversidad de formas del maltrato. O sea que eso es una cuestión que transmitir, que no son fenómenos aislados, ¿está? Y que todos estos factores están fuertemente vinculados. Esto va directo un poco a lo que tú preguntabas con las propuestas y las propuestas de invertir en el tema. Totalmente de acuerdo y contentos de que haya una recepción de esto que se viene mostrando desde hace ya muchos años. Y que además, por suerte, tenemos una ley nueva que nos da marco para trabajar en todas estas temáticas. Quizás a las propuestas actuales nosotros diríamos que nos falta un componente para la infancia y la primera infancia en lo que tiene que ver con promoción y prevención. Claro, si llegar antes y no después. Sí, claro, no tener que atender los casos. Leen la propuesta y tenemos muchísimas coincidencias con las propuestas, sobre todo con el foco puesto en la adolescencia, pero tenemos ahí un gran capítulo que es la primera infancia y la infancia que vuelve a estar poco considerada, y otros trabajos que tenemos, por ejemplo, de lesiones autoinfligidas, nos muestran que no inician en la adolescencia, inician en la edad escolar. Hay una pregunta que yo tenía para hacer es justamente si había como una edad promedio donde se dispara estos casos que llegan, ¿no? Bueno, en realidad lo que se vio es que la gran mayoría de las víctimas son del sexo femenino, el 80%, y dentro en realidad, si vemos en cuanto a género, en los niños, en los varones, predominan en las edades más tempranas, ¿tá? En la edad preescolar y escolar temprano. Mientras que en los adolescentes, perdón, en las niñas, en realidad se ve no solamente en preescolar, escolar, sino también en adolescentes y en realidad se correlaciona a lo largo de todo el espectro de edades, ¿sí? O sea, en realidad en los varones se ve un descenso durante la adolescencia, ¿sí? O sea, las edades, ¿no? Respecto al momento en que consultan, ¿no? Digamos, la boca de entrada es el Hospital Pereira Rosell, pero allí vienen niños de todo el país. ¿Hay preocupación por alguna zona? He sabido, ¿no?, que las zonas de frontera, el tema de abuso, explotación sexual siempre es más complicado. ¿Hay alguna zona de preocupación específica? Vieron ustedes que cuando uno hace un trabajo más poblacional, como los datos que nos da año a año el CIPIAB, no puede profundizar en algunas cosas. No puede dar cuenta de una realidad nacional. Digo, de hecho tiene un sesgo. Está hecho en un contexto específico que es el del sector público y el del hospital. Este es un fenómeno que atraviesa los distintos medios socioeconómicos de diferentes formas, y sería muy interesante poder replicarlo en otros medios, ¿no? Gabriela, me quedo con dos consultas. Una es cómo llega ese niño hasta el hospital. Es de una derivación desde, no sé, la familia, un allegado, un maestro, una maestra. Y por otro lado, ¿cómo salen de allí del hospital? ¿Cómo es ese acompañamiento? ¿Vuelve a su casa? ¿Tiene que ir a la casa de un familiar? Capaz que yo te contesto cómo llegan Bien. y la doctora Tomasina te contesta un poquito esa trayectoria posalta. En realidad es interesante que el 70% las consultas son promovidas por la familia. ¿Ah? ¿Los mismos que ejercen el abuso llevan al niño o no, a la consulta? otros miembros de la familia. Bien. O sea, algún miembro de la familia que en general no está involucrado en el tema y que además en el tránsito durante la hospitalización uno ve que la información que inicialmente puede ser el relato del niño se va nutriendo de que otros familiares también van tomando conciencia, van visibilizando el tema y también aportan en ese sentido. Una cuestión que nos interesa resaltar mucho es que de estas situaciones, el estudio fue una muestra, pero una muestra representativa de la totalidad de las consultas de ese año. En el 19 nosotros tuvimos
casi 230 consultas por este motivo. O sea, estamos hablando de no 5 casos. Tuvimos que hacer una muestra para el estudio que es representativa de esa totalidad. Bueno, en esa muestra el 50% tuvo medidas cautelares. Esto, digo un poco para la audiencia, ¿no? Representa que esas familias necesitaron un apoyo del Poder Judicial en cuanto a restringir el contacto del niño y a veces de otros miembros de la familia del presunto abusador. Entonces, esta es un poco la respuesta, o sea, sí son las familias las que responden. También el sector educativo y también, en alguna medida, el primer nivel de atención demanda también las consultas. ¿Se han constatado entonces allí las situaciones en ese primer nivel de atención? En ese primer nivel, pero en un porcentaje mucho menor que lo que es la referencia directa desde las familias. Y en cuanto justamente al abordaje y cómo salen, ¿no? Porque hay un primer abordaje desde el hospital, supongo que es cuando es agudo, ¿no? Llega la emergencia, se hará un abordaje intensivo y después queda un seguimiento y ahí sí entran a jugar quizá otros actores. ¿Cómo es después? Exacto. Un poco agregando a lo que la profesora refería, la primer motivo, o sea, por el cual se empieza a plantear la situación de sospecha de abuso sexual es a partir de relatos espontáneos de los niños y no, como a veces, capaz que en el imaginario, de lesiones físicas o de infecciones o otro tipo de sintomatología. Y bueno, en realidad, en el momento de la emergencia se hace una evaluación de riesgo del niño, que bueno, intervienen en realidad múltiples disciplinas, ¿sí? Trabajo social, pediatría, psiquiatría pediátrica, y bueno, en función de, se considera si el niño puede retomar el domicilio porque estaría fuera de un peligro inminente, o en realidad se propone la internación como medida de protección del menor. Y en esto, que en realidad, ¿por qué esto? Porque en realidad en más del 60% de las situaciones el agresor está dentro del domicilio. ¿Tá? Entonces ese es el motivo por el cual desde la emergencia uno no puede otorgar el alta si no hay alguna medida que proteja, ¿no?, al niño. Y adicionalmente, siempre el agresor, en la totalidad de los casos, era un conocido. ¿Tá? Un conocido de la familia, que casi en 60% también de la familia, o sea, era un familiar, perdón, o era un conocido allegado. ¿Sí? Entonces, bueno, en realidad las internaciones, durante la internación se realizan múltiples abordajes, principalmente, como también desde el área de la salud mental, y bueno, al egreso es un egreso en el que se haya podido que la familia, fortalecer a la familia en la protección, ¿no?, también del menor, y en el que se haya acompañado también de instancias judiciales. ¿Sí? Eso es a veces un poco el motivo por el cual se prolongan las internaciones en el hospital. ¿El promedio cuántos días? El promedio son 14 días. Pero en realidad nosotros en la muestra hubo, por ejemplo, un caso que estuvo hasta 125 días internado, que en realidad son niños que no tienen nada médico, como quien dice, ¿no?, directamente, pero que requirieron estar 125 días fuera del sistema educativo. Claro, que tampoco es el lugar para estar, ¿no? No, yo asociado a esto quiero resaltar que estos son una cantidad de días muy por encima de cualquier otra hospitalización, ¿verdad? Claro. De los promedios del hospital. Y que fíjense que las medidas cautelares de alguna forma también nos protegen y quizás si esto se restringe, esto nosotros lo alertamos con las nuevas legislaciones, ¿no? Alertamos que cuando las medidas cautelares se dificultan, estos tiempos se pueden incrementar. Entonces ahí hay que tener mucha coordinación. Ya tenemos que despedirlas, pero antes les queríamos hacer la consulta sobre el tema del momento que tiene que ver con este adelanto y extensión en muchos casos de las vacaciones de invierno y la afección que esto puede generar en las emociones de los niños, en el estrés que viven las familias, más allá de la prioridad sanitaria que, según nos dicen las autoridades, es lo que prima en estos momentos. Bueno, desde la parte nuestra, en
no somos infectólogos y no somos pediatras, o sea que no vamos a opinar sobre eso. Pero el tema es que siempre cuesta mucho costos y beneficios, ¿no? Nosotros pasamos por una pandemia con mucha restricción y con mucha prioridad a lo que tenía que ver con la enfermedad infecciosa. Y hoy estamos viendo la ola, digamos, la curva de lo que es la repercusión en salud mental y en otros componentes, ¿no? Económicos y todo, que no es de la misma manera. Entonces, seguramente estos pequeños cambios que quizás a la hora de una decisión parecen sencillos, pueden tener mucha repercusión en lo que tiene que ver con la incertidumbre de la familia, con el cuidado de los niños, con las actividades de recreación previstas, con los viajes, con el estar tranquilos en la familia. O sea que nos genera un nivel de ansiedad que no es favorable para el inicio de las vacaciones. Veremos después un poco las repercusiones. Y otra cosa que sí quiero alertar es que el uso de tapabocas en los niños para nosotros fue una barrera importante en la comunicación. No solamente a la hora de la consulta, sino a la hora del estar en la escuela, de comunicarse con otros niños. Entonces, realmente, si esto no estamos seguros que es imprescindible, yo alertaría... La Sociedad de Pediatría fue en la misma línea. Por eso mismo alertaría, y en la línea de la Sociedad de Pediatría, de evitarlo. Bien, muchas gracias a las dos. Gracias a usted. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 9 de la mañana, 43 minutos.